El día de hoy tenemos a un economista experto en finanzas e impuestos, Israel Abreu, quien estará dándonos a conocer los detalles puntuales y críticos de esta nueva ley, esta propuesta que ha presentado de modernización fiscal el gobierno dominicano. Israel, bienvenido a este tu espacio de cara al mundo. Muchas gracias, Miguel, por el privilegio de darme la oportunidad de dirigirme tanto a la audiencia de Radio Funglode como a la tuya. Pues definitivamente es un privilegio. Tú sabes que este tema de modernización fiscal ha traído bastante debate en la agenda nacional y quién mejor que tú, con tu expertise, que puedas arrojarnos luz, realmente poder descubrir cómo va a impactar este proyecto o esa propuesta que ha presentado el gobierno dominicano a la economía, sobre todo de la tan embestida clase media. Mira, empezando por el título de reforma de modernización fiscal, definitivamente debo acotar que ni es moderna ni es fiscal. Y en el orden siguiente. Primero, cuando el concepto de fiscalidad, ¿verdad? Que en el caso de la reforma fiscal, que era mandatoria de la ley 1-12 al respecto de su artículo 36, en donde debían convocarse a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de República Dominicana para que se discutiera dicha reforma. Resulta irregular el proceso. No significa eso que el presidente no tuviese proceso. Sin embargo, la mesa en la que, o las patas en la que se fundamenta, ¿verdad? Esa estabilidad que hay en esa mesa, pues son tres. La primera, que es la que más importancia le ha dado este gobierno, que son las recaudaciones, número uno. Número dos, es la calidad del gasto y la política de endeudamiento. Entonces, en el caso de esta mal llamada reforma fiscal o de modernización fiscal, pues solamente se está abordando una sola pata de esa mesa, que es la parte de los tributos. Es decir, decirle a los dominicanos que hagan un sacrificio adicional al que ya están haciendo por un monto de alrededor de 122 mil millones de pesos, ¿verdad? De sus recursos para permitirle a este gobierno que siga mal utilizando los recursos públicos. Resulta increíble que en toda la historia económica de República Dominicana, un gobierno durante 4 años haya tenido gastos corrientes por encima de los recaudados. Ese es el récord que se lleva Luis Abinader. Eso implica para que el que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales y las diferentes plataformas de Funglode y tuya, que el gobierno ha estado tomando dinero prestado para financiar gastos corrientes. Los gastos corrientes no son más que la nómina, el teléfono, los servicios de comunicación, el transporte, el combustible, la papelería y suministros, gastos que no generan ningún retorno y que son relativamente cuestionables. Específicamente es el caso de la nómina. Este gobierno encontró la nómina en 140 mil millones de pesos al año y en este momento está en 270, 280 mil millones de pesos. Prácticamente lo ha duplicado. Posteriormente a 4 años de gobierno, vuelvo y le repito, en donde los gastos corrientes superaron, ¿verdad?, las recaudaciones del Estado, el gobierno ha tenido que financiar esa diferencia del gasto corriente y las recaudaciones con préstamos. Préstamos que además lo que han hecho ha sido incrementar el gasto de interés que nosotros pagamos. Para que tú tengas una idea, A ver, pasamos de pagar un 6% de interés en relación a nuestras recaudaciones a pagar un 26%. Ese es el mérito que se lleva Luis Abinader. Entonces, ni siquiera ha sido capaz de decirle a la población dominicana, a quienes él le está pidiendo que hagan un esfuerzo adicional y tributen para y comprometerse entonces por lo menos a decir, mira, yo no voy a gastar más. No, todo lo contrario. Yo voy a pedirle que hagan un sacrificio extraordinario para seguir gastando. Cosa que tampoco resuelve nada, porque el déficit que tiene República Dominicana, sin incluir el déficit cuasi fiscal, es del doble de lo que ellos están pidiendo. Ahora bien, desde el punto de vista estructural, la ley 1-2 establece en su párrafo primero y tácito,
reducir la evasión fiscal. Ujú. Esta reforma, que ya estamos claros que es tributaria, ¿verdad? Si la gente entendió lo que yo dije Es decir, no anteriormente, es una reforma fiscal, no es, sino una no, reforma tributaria. exactamente, solamente aborda una de las patas de la mesa, que eran tres. Una pregunta, Israel, porque sabemos que esto es un tema bastante denso, ¿verdad? Y que Ujú. la audiencia pueda ir digiriendo por parte. Así es. Sí pudimos ver hace 1 o 2 meses, un mes y algo, que el gobierno, a través de la semanal, anunció una batería de medidas Ujú. y dándole el nombre de una reforma al gasto público. Y anunció la integración, o más bien la disolución o fusión de varias instituciones públicas, como es el caso de la MESID, como es el caso de educación y otras instituciones públicas. ¿No sería esto una intención del gobierno para reducir el gasto público, racionalizar el gasto? ¿O en qué consistió realmente? ¿Se puede considerar eso como una reforma al gasto público como tal? Mira, para mí, con honestidad, tú sabes, mm, algunos, dependiendo de los intereses que son legítimos, pueden ponerle el nombre que quieran. Sin embargo, después de un presidente tener 4 años frente al poder y con el poder absoluto, además, porque también tiene poder en el Congreso, y no haber demostrado seriamente que no haya sido más que un simple enunciado, en lo que son expertos este gobierno, en hacer grandes enunciados y conseguir grandes titulares, pues resulta que para mí no me merece ninguna credibilidad. La credibilidad se la puede dar a ese enunciado, porque así ha sido, ¿verdad? Y no desde ahora. Puedo hablar de enunciados hasta desde el año 2016, de los cuales el mismo presidente Luis Abinader se ha desdicho. Entonces resulta que lo que yo esperaba, de verdad, con toda honestidad, y sobre todo partiendo de la historia económica del mundo y de los principales versados en materia económica que han tenido éxito y que han llevado al mundo al nivel en el que nos encontramos desde el punto de vista del índice de desarrollo humano. Entonces yo esperaba que en algún punto, al margen de que yo no voté por Luis y no votaría, y considero además que ha sido un gran error haberle dado la oportunidad de que sea presidente. Oye bien, yo esperaba que se sometiese un proceso que le diera la oportunidad a esa segunda pata de la mesa, que es el control del gasto, en donde yo hubiese visto una ley, ¿verdad? Como él dice que anda con una caja de candado, poniéndole candado a las cosas, en donde diga, mira, en República Dominicana, con los tributos que pagan los ciudadanos, yo les garantizo a través de una ley que como mínimo en República Dominicana se va a invertir el 3% del Producto Interno Bruto en obras de infraestructura que no comprometan el patrimonio del Estado ni los ingresos futuros. Y digo los ingresos futuros porque tú sabes que hay obras que se hacen que tienen envuelta un peaje sombra, que también son expertos en eso, o algún tipo de alianza público-privada en donde solamente el gobierno sale perjudicado. Ahí tienen a Sigmund Freud, que es experto en eso, que salió en eso. Por otro lado, entonces, yo hubiese esperado, y aquí tomo la otra pata de la mesa, que el gobierno hubiese dicho, miren, en cuanto a nuestra política de deuda, eh, nosotros nos comprometemos a través de una ley, no un enunciado, que hay muchas cosas que se han quedado en simple enunciado, en donde él diga, miren, nosotros llegamos a nuestro tope de deuda. Hasta que nosotros no alcancemos el nivel en donde nuestra deuda no nos cueste más que el 10% de nuestras recaudaciones, aquí no se va a aprobar un préstamo. Eso yo esperaba. Y que si se va a aprobar, entonces, sea para fines de inversión que produzcan retorno y desarrollo humano, no para financiar la pobreza, porque eso es lo que estamos haciendo en República Dominicana. Nosotros no estamos sacando a los dominicanos de la pobreza, no. Nosotros estamos financiando la pobreza. Eso yo esperaba que sucediese en un proceso de reforma fiscal coherente, sana y que cumpla con esos tres principios básicos sobre las recaudaciones, sobre el gasto, la calidad, la transparencia y la equidad del gasto, y finalmente política de deuda. Ahora, este gobierno nunca ha tenido una política económica clara. La política fiscal es parte de la política económica de un gobierno, y en 4 oportunidades que Luis Abinader ha tenido en sus rendiciones de cuentas, nadie ha podido definir cuál es la política económica de este gobierno. Yo puedo hacer crítica de gobiernos anteriores, pero tenían claro qué era lo que querían desde el punto de vista económico. Y en alguna medida lograron sus objetivos. Este gobierno, vuelvo y te repito, está pidiendo para seguir gastando. Yo hubiese querido escuchar
que por lo menos el gobierno hubiese dicho, miren, el gasto corriente del gobierno dominicano llegó hasta aquí. Llegó hasta aquí. Nosotros nos comprometemos que no importa quién venga mañana, a menos que modifique una ley, ¿verdad? A que el gasto público, específicamente el gasto corriente, no va a aumentar por lo menos eso. No te voy a pedir que los reduzcan, porque eso hay una ley en economía que es la ley de Parkinson, que es difícil Pero tú entonces, quitar Israel, algún tipo de beneficio. cuando el Estado, entonces, el gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader, dice que esta reforma fiscal evidentemente está dirigida para poder contrarrestar ese déficit cuasi fiscal, que era una deuda histórica y que con valentía el presidente Luis Abinader la ha afrontado, no le encuentro, según lo que tú expones, entonces una ¿Quién fue que correspondencia. dijo lo de la valentía? Bueno, eso lo dijo Magín Díaz, Okay. que a propósito, Magín dijo que esta propuesta de modernización fiscal estaba técnicamente correcta en términos de su aplicación y en términos de su propuesta. A propósito de eso, ¿qué opinión te merece? Tú sabes que yo tengo un video por ahí al cual voy a hacer referencia, Uh-huh. búsquenme en las redes sociales y que voy a argumentar aquí para desacreditar esa tesis de Magín. Tú sabes, y quizá alguien le mande este videito a Magín para que vaya y busque las teorías de Adam Smith. Colega suyo, Magín, profesor. Sí, no somos colegas, nada, yo estoy a nivel de doctorado ya. Mira, entonces, yo le puedo dar clases y él lo demostró eso. Tú sabes que él tiene que ir a coger una clasecita de finanzas públicas, porque él dice que es profesor de finanzas públicas. Entonces, si él no se leyó a Adam Smith Picante este hombre no, hoy. y remitió a sus estudiantes a estudiar a Adam Smith, ¿verdad? Desde el punto de vista Uh-huh. de sus teorías económicas, entonces todos esos estudiantes, él nada más lo enseñó a gastar. Porque tú tienes, y a gastar mal. Porque Adam Smith plantea un Estado más pequeño y más eficiente. Entonces después viene Friedrich Hayek, más para mediados de los años 40, 50, Segunda Guerra Mundial. Y finalmente entonces Milton Friedman, que vamos a decir que ha sido uno de los promotores del liberalismo. Y en esa misma medida establece que la reducción del Estado en su participación de mercado. Todo lo que le está diciendo contradice desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Las teorías de los principales economistas del mundo, que en alguna medida han provocado el desarrollo económico que tienen las principales naciones del mundo. Entonces es relativamente cuestionable y me da vergüenza ajena, tú sabes, porque inclusive lo escuché diciendo que él tiene 30 años dando clases en la Pucamaima, donde yo también estudio y estudié. El hecho es que, según lo que tú planteas de los planteamientos que ha hecho Magín, si Luis Abinader es un valiente, ¿verdad? Eso equivale a decir que Danilo Medina y Magín Díaz son dos cobardes. ¿Te cabe alguna duda o merece explicación eso? Bueno, profesor, ¿Te yo lo realmente, explico? explíqueme adelante, porque usted aquí, Con manzana, ¿verdad? usted ha hecho un juego de palabras aquí, un Con contraste. manzana no, eso es Vamos matemática, a ver. Explíqueme eso. matemáticamente simple. Vamos a ver. Si Magín Díaz, que fue el director general de impuestos internos, tuvo 4 años, 16-2000, y Danilo Medina, que fue presidente 2012-2020, que real y efectivamente fue quien aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. En el artículo 36 se estableció la reforma fiscal y que 3 años después había que revisarla, ¿verdad? 8 años. Pues resulta que siendo presidente Danilo y el director general de impuestos internos, no tuvieron la gallardía de revisar, ¿verdad? La estructura fiscal de República Dominicana. Eso equivale a decir, según sus propias palabras, Magín, que usted y Danilo Medina son dos cobardes. Eso no merece más análisis que ese. Entonces, en el caso de Magín también, ¿verdad? Al respecto de las serias contradicciones que tengo con él, tuvo la oportunidad de ser director general de impuestos internos. De la Dirección General de Impuestos Internos no salió ninguna normativa tendente a la reducción de la informalidad. Magín Díaz se dedicó a cortarle la sala a todo el que constituyera una empresa. De hecho, hay estudios que versan de que en ese cuatrenio, la Dirección General de Impuestos Internos fue de las administraciones, ese cuatrenio, en esa administración, fue donde más empresas cerraron, recién inscritas. Y
Y lo que implica el tú cerrar una empresa en República Dominicana es que usted quedó con un problema. Definitivamente. Creándole situaciones. Entonces, en el caso de Magín Díaz, y escúchame para cerrar, adelante. para cerrar ese tema, no me merece el más mínimo crédito sus palabras en el orden de la reforma fiscal, de un planteamiento objetivo en relación a pedirle más impuestos al contribuyente sin que se revise nuestra política de gasto. Yo estoy seguro que tú que estás aquí, los que están aquí detrás en producción y las personas que me acompañan y todo el que está viendo esto, no quiere un Estado más grande, quiere un Estado más eficiente. Tú sabes que respecto a ese tema, obviamente salvando la distancia de los desafíos económicos que tuvieron que enfrentar los emprendedores en ese periodo, sin embargo ahora esta propuesta de modernización fiscal habla de quitar el anticipo. Este tema que tanto se ha hablado, incluso algunos candidatos a diferentes posiciones en las pasadas elecciones, también lo incorporaron como parte de sus propuestas. ¿Qué opinión te merece esta medida de quitar el anticipo en esta propuesta de modernización fiscal? Eso es un caramelo envenenado. Eso es igual que quitarle algunos beneficios a los diputados. Tú no tenías que decirle al ciudadano, mira, le voy a quitar la exención a la microempresa. La definición de microempresa desde el punto de vista fiscal va relacionada a su nivel de facturación. Todo el que facture más de 9.118.000 pesos es una pequeña empresa. Entonces, micro es de ahí para abajo. Correcto. Eso es cualquier colmado, sin desmedro de la importancia de los colmados para nosotros, tú sabes. Entonces, eso es para la microempresa. Lo que significa, entonces, ¿verdad? Y le voy a agregar que le quiten las exoneraciones a los diputados. ¿Verdad? ¿Cuánto representa eso de la totalidad de lo que te están pidiendo? Por favor. Mira, yo te voy a quitar estos 2.000 millones, pero por otro lado, te estoy sacando 122. Eso es un caramelo envenenado. Yo creo que el que estaba haciendo esa reforma no tiene el más mínimo sentido común de lo que estaba haciendo. De verdad no lo tiene. Mira, y ya te voy, se puede considerar técnico el ejercicio técnico financiero, pero cualquier ciudadano que tenga sentido común, imagínate si tú, es más, voy a poner el mismo ejemplo del mismo Magín, como economista lo llama, mira, yo tengo una situación financiera difícil, sin decirle que es la del Estado. Le dice, mira, yo todos los meses tengo que buscar 20.000 pesos adicionales para poder completar, ¿verdad? Los gastos. Mis compromisos, mi gasto de la familia. 20.000 pesos. Entonces, eso es el equivalente al déficit. Entonces, el tipo te va a decir, Magín, yo soy Magín, te va a decir, ¿de dónde proviene tu dinero? Ok, el salario y una búsqueda que tengo por fuera. Y de eso, entonces, cuando yo sumo el colegio, el préstamo de la casa, el carro y todos los gastos inherentes a mínimamente sobrevivir, tengo que buscar 20.000 pesos adicionales todos los meses. Yo estoy seguro, oye, que un ciudadano con sentido común, ¿tú sabes lo que va a hacer? Controlar sus gastos, porque eso es lo que tiene de manera inmediata controlable. Por supuesto. Entiende el punto. La posibilidad de tú generar más ingresos, sí, tú tienes que contemplarla. Pero lo que tú tienes que resolver de manera la medida inmediata es cerrar el bolsillo. Entonces, carecen de sentido común. Y es más, me voy más allá. Serían unos imbéciles todos los funcionarios públicos que defienden esta reforma y actúen en términos personales y empresariales, conteste a ella. Porque estuvieran todos quebrados, no fueran todo un grupo de ricos como la mayoría de este gobierno. O sea que ahí también hay un punto de contradicción bastante fuerte. Y entonces, por otro lado, ¿por qué no combatir la ilusión? Esa palabra no se ha mencionado todavía. ¿Tú sabes por qué? Porque el principal elusor de este país está en el palacio sentado. Pues oye, son palabras mayores. No, pero él su declaración lo dice, yo no estoy inventándome nada, profesor. ¿Por qué? Pero usted habla de aquello de los Pandora Papers. Sí, claro, profesor. Yo no estoy hablando nada que no sea mentira y que no sea público, sino que me sometan para que pierdan su tiempo. ¿Tú me entiendes? Porque esa es la verdad. ¿Por qué el principal elusor de este país sigue teniendo todo su patrimonio fuera? Pues lo dijo. Porque en República Dominicana, si lo tiene aquí, se lo graban. ¿Entiende el punto? Y se lo quieren grabar. Entonces, esta reforma carece de sentido común. Lo mejor que le puede pasar, y porque me plantea lo de los anticipos, es que lo dejen así como está. Eso es lo mejor que le puede pasar a este gobierno. Dejarlo así. Porque otros también han dicho, inclusive Magín y mi amigo Jaime Aristes Escudero, que hasta este punto me merecía respeto. ¿Pero qué le hizo Jaime Aristes Escudero? No, que está defendiendo esa aberración cuando él sabe que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todos los acreedores de República Dominicana
La última variable que consideran, ¿verdad?, para solucionar la estabilidad financiera del Estado, ¿verdad?, es gravar al ciudadano. La primera premisa es, primero, control del gasto público. Eso es lo primero que piden. Lo que pasa es que empiezan por atrás porque eso es lo que conviene decir, ¿verdad? Segundo, reducción de la evasión. Y tercero, entonces, la posibilidad de crear nuevos impuestos. Entonces, eso es un somero disparate de mi amigo Magín y de mi amigo Magín. Magín y yo no somos amigos. De mi amigo Jaime. Y imagínate, entonces, en el caso de Magín Díaz, cuando plantea que hay que reformar, eso es lo que hay que retirarlo y exigirle al gobierno, ¿verdad?, más control en el gasto y que le ponga freno, que le pongan candado a eso. A eso no le quieren poner candado porque el que paga la factura aquí es el que manda. Entonces, es muy cuestionable. Entonces, escucharlo defendiendo eso, que nos sigamos manteniendo en esa bola de nieve, entonces yo creo que resulta sumamente contrastante. A mí me gustaría saber si esa es la conducta que ellos mantienen frente a las finanzas personales y empresariales de ellos, porque deberían estar todo quebrados. Entonces, yo estoy totalmente contrario a la creación de nuevos impuestos. Bueno, a propósito de la creación de nuevos impuestos, este no es nuevo, pero sí se amplió el rango, como es el caso del IPI. Es decir, pocos ciudadanos lo conocían, porque antes era a partir, me parece que de los 9 millones de pesos. 9.680.000. Ahora pues se redujo a los ciudadanos que puedan tener la propiedad a partir de los 5 millones de pesos. Entonces, realmente, eso ha generado mucha inquietud en la clase media, porque, te comento, conozco muchas personas que trabajaron en empresas privadas, que pudieron incluso sacar su casa, saldarla, que hoy en día vale 6, 7 millones de pesos. Incluso conozco casos de personas que tienen casas hasta de 10 y 12 millones de pesos, pero no tienen la capacidad económica hoy en día para poder, pues, atender a esa propuesta del gobierno de pagar el 1%. ¿Qué tú crees que realmente representa ese IPI para la clase media? Lo primero que no se resuelve nada con el problema, con tú grabar a la gente con el IPI desde el punto de vista financiero. Tú no resuelves nada. Más o menos, ¿cuánto se tiene estimado recaudar? Frente a 6.000 millones de pesos. 6.500 millones de pesos. Y es importante la carga de eso, porque yo te voy a decir algo. El que ya está pagando IPI, lo que va a hacer es sumar la diferencia de los 9.860.000 pesos, que era la exención antes, a los 5.025.000, que será a partir de que se apruebe esta locura. Que lo pueden aprobar porque tienen mayoría, eso es lo grande. Tienen mayoría. A menos que el pueblo se revolte, como pasó en Kenia, que cogieron para el Congreso. Entonces, ¿qué resulta? Ese clase media en su mayoría, en el caso del rico, es menos de un 10% el que está en la categoría de clase alta. Pero esa clase media lo que le va a sumar es a sus gastos 45.000 pesos más. Eso es lo que le va a costar. Ahora, en este caso, desde el punto de vista técnico, ese es un impuesto regresivo que amplió la base, ¿verdad?, para gravarle con impuestos a quienes no pagaban. Esa es la franja que es preocupante. En un país en donde, según datos de la ONE, hay un déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de alrededor de 1.400.000 viviendas. 800.000 desde el punto de vista de la calidad de las viviendas, es decir, todavía en República Dominicana hay casas con piso de tierra, y desde el punto de vista de la cantidad, es decir, que hacen falta 400.000 viviendas adicionales, 1.400.000 viviendas, dice la ONE, que es una institución que está bajo este gobierno. Entonces, estamos esperando el censo todavía. Además, entonces resulta contrastante que este gobierno tome y amplíe la base del IPI en función a reducir la exención contributiva para dicho impuesto. Entonces, sumamente lesivo, porque yo te voy a decir algo. Imagínate el siguiente escenario, que es un escenario que mucha gente lo está viviendo. Un dominicano que vive en Estados Unidos, que decide hacer una inversioncita aquí en República Dominicana, pero que no es rico. Una casa de 7 millones de pesos. Ese va a tener que buscar 19.000 pesos todos los meses. Pero así mismo está la señora que vive sola en una casa. Y les recuerdo que eso es un impuesto directo, que no considera que usted esté trabajando o no. Eso se lo van a liquidar como quiera. Eso grava el patrimonio, para que tú estés claro. Grava el patrimonio. Claro que sí. Si usted no trabajó ese año, usted tiene que buscar su cuarto prestado para pagarlo. De lo contrario, para que tú sepas cómo funciona ese impuesto, inmediatamente venció ese impuesto, automáticamente
funciona como si fuese una oposición desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Es decir, que tú no puedes transferir esa propiedad, no la puedes vender. No puedes coger préstamo, nada de eso, porque no te dan la certificación de impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es lo que te pide quien va a prestarte el dinero, tú sabes. Entonces, es sumamente lesivo. Es agresiva por demás. Entiende el punto. Entonces, vuelvo y te digo, carece de racionalidad. Carece de racionalidad. Yo creo que cuando vimos ese acto histriónico de presentación del mismo, se dieron muchas inconsistencias, pero por el esplendor de ese acto histriónico, de ese show, mucha gente lo pierde de vista, pero uno siempre está como acucioso y experto en la materia, viendo. En una de las oraciones que verbalizó, que leyó Jochi Vicente ahí en el teleprompter, ministro de Hacienda, recuerdo como ahora mismo que él leyó un párrafo que dice que a pesar de que la deuda era sostenible, era importante hacer la reforma. Está ahí, eso está ahí, público. Y si la deuda es sostenible, ¿por qué están presentando esta reforma? Yo le pregunto a don Jochi. Era lo contrario. Tenemos que hacer esa reforma porque la deuda se ha convertido en sostenible. Que también le faltó agregar, decir, del cual nosotros somos responsables porque cogimos 40,000 millones de dólares. Esa parte no estuvo ahí en la declaración. ¿Entiendes? Lo que sí nos llamó la atención también fue que él dijo que si habían errores garrafales, el gobierno estaba dispuesto a atender a las demandas del... Me sorprendió esa palabra, porque tú de antemano no te puedes apresurar. Sí, que hubo errores garrafales. Pero entonces... Tú sabes que yo tuve el domingo pasado un programa, se llama Arquitectura Radial, lo puedo mencionar. Claro que sí, esto es un espacio y abierto. en ese programa que es dedicado a la construcción, ellos me llaman 2 o 3 días antes, y yo empiezo a estudiar los efectos de la reforma fiscal en el sector construcción, que son devastadores, para que tú sepas. Mi hermano querido, y leyendo el documento me doy cuenta que excluyeron de la exención contributiva, de la exención del ITEVIS, ¿verdad?, a la construcción de vivienda. Y si tú lo tienes ahí al productor, búscate el 5.8 de la presentación. Es más, yo creo que lo tengo. No, ahí lo están viendo. Sí, eso lo ponen ahí. El 5.8, busquen, señores, servicios exentos y productos exentos. Lo que significa, oye bien, yo y lo digo y lo repito, yo quiero creer que fue un error y no que ellos pretenden grabar la vivienda con el ITEVI. Eso significa que cuando usted vaya a comprar una casa, le van a sumar el ITEVI. Pues eso era una locura. Ya sea a una persona. Bueno, el IVA, porque ahora es IVA, profesor. Si aprueban esa aberración, será IVA. Entonces, quizá por eso es moderno, por el IVA. Bueno, imagínate que no tiene nada de moderno. Entonces, es totalmente regresivo. Y en el orden de lo que establece la modernidad, ¿por qué es lo que establece la modernidad? Bueno, que sea fácil, que sea amigable, que no sea complicado, tú sabes, y que para el contribuyente sea relativamente cómodo, tú sabes, y sentirse cómodo. Sin embargo, entonces, escucho también a esos economistas y algunos funcionarios llegar al punto de hasta defender la evasión. ¿Cómo así, profesor? ¿Y quién defiende en su sano juicio la evasión fiscal? Sí, mira qué es lo que pasa. El origen de la evasión, ¿de dónde nace la voluntad del ciudadano? Para huir a su responsabilidad tributaria. No solamente huir. Ajá, yo le voy a agregar, le voy a poner un poquito más de cachú, como diríamos un buen dominicano. El dominicano siente más satisfacción, y yo también lo debo decir, ¿verdad? Yo siento más satisfacción y hasta placer evadiendo impuestos que pagando. Pero es un tema cultural, quizás. No, ningún cultural, mi hermano. Yo te voy a decir algo. Los funcionarios públicos odian cuando les retienen parte de su salario por el concepto de impuestos. ¿Tú sabes por qué? Porque en República Dominicana los impuestos lamentablemente no están legitimados. A nosotros, a la clase media baja, media y media alta, toda la clase media en su conjunto, nos quieren poner más impuestos. Sin embargo, es muy poco probable que un clase media envíe a su hijo a recibir educación pública. No, eso no. Ir a un centro médico. De hecho, eso no está en el aspiracional. Todo el que ya se siente en un quintil un poquito más arriba, pues aspira a mandar a su muchacho a un colegio medianamente decente. Entonces, este gobierno no ha resuelto ni pretende resolver ninguno de los problemas básicos que constitucionalmente están establecidos. Entonces, ¿por qué yo debo, verdad, darle la responsabilidad del uso de mis recursos a un gobierno, ¿verdad?, que no me está resolviendo ningún problema? Esa es la base de la evasión.
Y no me mire así, que estamos de acuerdo con eso. Estamos sí, dilo, calidad, sí, yo estoy de acuerdo en mi con calidad eso. de anfitrión y entrevistador, yo no puedo emitir juicio de valor. Por eso está usted aquí, profesor, ¿verdad? Sí, porque eso es la cosa. sí, pero tú eres dominicano, tú no eres ruso. Te voy a incluir en ese paquete. No, yo asumo la responsabilidad. Usted es dueño de esto, profesor, dele para allá. Entonces, yo estoy seguro que todo el que me está viendo está sintiendo, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna retribución. Ahora, ¿en qué orden tú puedes entonces empezar a exigirle al ciudadano que pague sus impuestos y que contribuya al fisco? No, y no habría calidad moral para exigir eso. En el orden en el que tú, ¿verdad? Eres fiscalmente responsable. Y el ciudadano empieza a ver los resultados de los impuestos con los que está contribuyendo. Ese es el origen de esa problemática. Ahora, cuando tú ves que un presidente llega ahí al gobierno y lo primero que hace es empezar, ¿verdad?, a festinar los recursos públicos a través de pensiones, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que las pensiones aumentaron en 60,000 millones de pesos. Y hay gente burlándose de quienes sí merecen una pensión, ¿verdad? Porque la recibieron tal vez a través de un amiguismo o de algún mérito político en el PRM o de manera externa, por ponerte un ejemplo. Entonces, definitivamente, el tú decirle a la gente, mire, vengan, otra vez, tenemos problemas. Vamos a nuevamente a pedirle que aporten al fisco para nosotros seguir gastando. Yo quiero citar otro documento, si tú me das la oportunidad. Profesor, pero mire, yo estoy viendo un artículo aquí porque me gustaría, a propósito de que usted está hablando de eso, ¿usted conoce a Federico Reynoso, director de prensa de la presidencia? Claro que sí. Él estuvo diciendo que parte de los 122,000 millones que pretende recaudar esta propuesta de modernización fiscal es para que esos recursos vayan destinados a la Policía Nacional, al sector energético, a la salud. Es decir, ellos aparentemente tienen una idea clara hacia dónde van destinados esos recursos. O sea que básicamente no es tan aérea la propuesta como usted está planteando. ¿Qué usted tiene que decir a eso? No, profesor, el problema de las sedes y del sector eléctrico no se resuelve con más recursos. Eso es mentira. Se resuelve con más eficiencia. Yo te voy a decir algo. Nosotros pasamos de ser, ¿verdad?, de tener un nivel de pérdida en el año 2019 de alrededor de un 18%, ¿verdad?, a retroceder en este gobierno hasta tener unos niveles de pérdida en las sedes de un 43%. Nosotros pasamos de tener pérdidas estimadas, ¿verdad?, que era el equivalente al subsidio eléctrico, de 500 millones de dólares a ser casi 1.600 millones de dólares. Entonces, el problema no son los impuestos. El problema que tenemos, lamentablemente, frente a la administración pública, ¿verdad?, funcionarios que no son ni eficientes ni efectivos. Señores, Punta Catalina, que pasó de ser, ¿verdad?, el demonio, cuando estos tigres estaban en oposición, y escúchame la palabra, el dominicanismo, ¿verdad?, a ser entonces el buque insignia del sector. Y yo no sé si tú te acuerdas que a los 6 meses estaba corriendo peligro el sistema eléctrico de República Dominicana porque se estaba acabando el carbón, mi hermano. Sí, yo recuerdo eso. Tú sabes lo que es eso. Eso es como que tú salís para Santiago y se te olvidó chequear la gasolina. Entonces, óyeme bien, desde el punto de vista de la gestión empresarial, ese es el punto más bajo en cuanto a la eficiencia de la misma. Número 1. Número 2, el presidente de la República hace un año, una rendición de cuentas, o no, en una semanal fue, dijo que no había invertido $1 en redes de transmisión eléctrica en los últimos 4 años, profesor. Es como usted no compra goma, entonces si seguimos ese ejercicio de ir para Santiago. Pero la embajada de China publicó que tenía $600 millones aprobados desde el año 2019 y que este gobierno no lo había publicado. Búsquelo ahí. Embajada China propone financiar tema eléctrico. Y finalmente, entonces, profesor, usted tiene un negocio que para poder usted facturar necesita medir. Obligatoriamente. Y en esas mismas declaraciones dicen que es para comprar medidor eléctrico. ¿Usted entiende el punto? Totalmente. Profesor? Entonces, el problema no es que vengan a pedirle al ciudadano más dinero. Que no me vengan con eso. Entonces, vuelvo y te digo, se quedan en enunciado. La energía eléctrica en República Dominicana debía ser un negocio rentable. Simplemente porque lo es en todas partes del mundo. Y lo grande del caso es que cogió para Puerto Rico a decir que le vamos a vender energía eléctrica a Puerto Rico. Pero hay una cosa, pues yo estoy viendo que este hombre fue con un destornillador a desarmar esa ley de modernización fiscal. Ese fue su propósito hoy en día. Ese es mi meta. Ese es mi meta. Pero entonces yo digo. Esa es mi meta. Ahora, profesor, yo quiero que usted me diga,
Si yo, y a la gente que me escribe por YouTube, si hay algo en lo que yo he faltado la verdad. Bueno, yo le digo la verdad, yo ahora mismo no tengo elementos para refutar eso que usted ha planteado hoy en día aquí. Coja la entrevista ahorita y mira, Israel, dijiste esto, es un disparate. No, no, eso no va a pasar. Usted me lo escribe. La audiencia que lo haga, la audiencia que están sí, activa aquí. porque además me enriquece. Pues es posible que yo esté equivocado, tú Entonces, sabes. ¿cuál fue el fin de presentar esto? O sea, porque obviamente era una deuda, es una deuda que se tiene todavía y que parece que no se va a cumplir, porque esa propuesta, entonces, según lo que tú estás planteando hoy en día y los resultados de esa vista pública de ayer, sería hasta contraproducente imponer eso que está tratando de presentar el gobierno. ¿Cuál sería la salida más factible para encaminarnos hacia una reforma justa, moderna, que persiga eficientizar, transparentar el gasto y quizás no ser tan regresiva? Mira, yo tengo el temor, ya como ciudadano, de que insistir en esta reforma provoque una desestabilización de la sociedad dominicana. ¿A ese nivel? Claro, pero la gente se expresó ahí, tú sabes. Inclusive se observó cierto nivel de intolerancia por algunos de los legisladores que estaban ahí, tú sabes. Inclusive que ni siquiera le prestaban atención y se vio como un señor dijo, espérate, que tú mereces respeto. Y estos tigres lo que están hablando Sí, ahí. eso se viralizó en las redes. Sí. Así fue. Entonces, yo tengo ese temor. La gente está muy molesta y hay que hacer un ejercicio responsable de la comunicación. Ese es uno de mis temores. Y que eso cueste en alguna medida, inclusive, hasta parte de la estabilidad democrática que vivimos en República Dominicana, que es una de las más sanas de la región. Pero, por otro lado, si quienes nos gobiernan en la actualidad y los diferentes actores políticos, y aquí, a pesar de las diferencias que pueda tener con ellos, el caso de Danilo Medina, y me refiero a Leonel Fernández, me refiero a Abel Martínez, me refiero a Miguel Vargas, y los principales actores políticos de República Dominicana, los sectores económicos, no hacen un llamado de atención, ¿verdad?, a la calidad del gasto, a la transparencia, a la eficiencia y a la equidad. Definitivamente, República Dominicana no va a poder, desde el punto de vista del manejo de la finanza pública, lograr estabilizar, por lo menos mínimamente, las finanzas de República Dominicana. Pero llama aún más la atención que países de la región, y voy a citar específicamente El Salvador, que con las diferencias que podamos tener con ellos, si la gente busca las declaraciones de Nayib Bukele al respecto de la presentación del presupuesto del 2025, él establece que tiene un presupuesto equilibrado, es decir, que para el 2025 El Salvador no va a tener déficit y que no va a necesitar financiar su presupuesto. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo se logra eso? Vinieron de Marte esos economistas. Eso le iba a preguntar a usted, profesor, porque eso parece algo como imposible. Hay que preguntárselo a Magín y a Jaime Arista Escudero. Increíble. ¿Verdad? O que vuelvan a estudiar. Entonces, con nuestras diferencias también, es el caso de Javier Milei en Argentina, con nuestras diferencias, porque ellos son argentinos y nosotros dominicanos. Se va a crear una nueva moneda argentina ahora. Entonces, profesor, dígame usted, con nuestras diferencias, ¿verdad? Salvando esas diferencias, ¿hay mejores economistas o necesitamos un presidente realmente economista? Porque dicen que el presidente... No, dice, no, profesor, espérese. No, no meta para los rojos, para los hondos. No, pues aquí. él estudió economía. El economista, hasta donde yo sé. Ya, bueno, entonces hay que ver entonces qué tipo, tú sabes, de ideología económica él está implementando, porque, te repito, no tenemos una política económica clara. Aquí el Banco Central en alguna medida ha tenido que meter la mano hasta el fondo para mantener en equilibrio económico las fuerzas productivas nacionales. A propósito de eso, parte de esos 122,000 millones, dicen que parte de la intención de recaudar ese dinero es para poder, vamos a decir, distribuir una partida de 22,000 millones al Banco Central. Pero me llama sobre todo poderosamente la atención una bandera que nosotros hemos abrazado, que es el crecimiento económico de la República Dominicana. O sea, hemos visto cómo de manera sostenida el gobierno dominicano ha vendido la idea, ¿verdad? Y ha presentado los resultados de que la República Dominicana año tras año ha venido escalando de manera sostenida y presentando un crecimiento económico.
si nosotros, a propósito de una advertencia que vi que hizo el Fondo Monetario Internacional el día de hoy, diciendo que producto de las convulsiones geopolíticas que están ocurriendo en el mundo, los países van a tener que ajustarse y tomar medidas, ¿verdad?, que puedan servir de manera preventiva para los embates que vienen. ¿Cómo tú crees que esta reforma fiscal realmente puede atender a esos mandatos del FMI o cómo no podría, en su defecto, afectar frente a esas situaciones que hay hoy en día? Lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que los gobiernos deben ser prudentes y cautelosos. Prudentes y cautelosos. Y estos tigres están haciendo totalmente lo contrario. Ellos están pidiendo dinero para seguir gastando. En el caso del Banco Central, de manera específica, hay que resolver la situación del Banco Central. Porque para que tú tengas una idea, cada vez que el Banco Central emite un bono que va a pagar intereses, esos intereses son un inorgánico. Que cuando vienen a afectar en alguna medida, ¿verdad?, el principal fin del Banco Central, que es mantener la estabilidad inflacionaria, pues resulta que ellos tienen que volver a emitir nuevos bonos para recoger ese circulante. Y eso se ha convertido en una bola de nieve. Sin embargo, si los gobiernos del 2012 hacia acá, cuando se creó la Estrategia Nacional de Eso, hubiesen tenido el más mínimo nivel de responsabilidad fiscal, hubiesen sacado 2 o 3 mil millones de pesos todos los años para ese déficit. Para ese déficit. Y el problema no fuera tan grande ahora. Pero la verdad es que tú pedirle al dominicano que se sacrifique nuevamente para eso, para mí es una falta de respeto inclusive. Sobre todo de lo cuestionable de los resultados que este gobierno ha obtenido, del manejo de las recaudaciones y de la cantidad de dinero que ha tomado prestado. Wow. Entonces, imagínate que se dio la reforma y el Fondo Monetario Internacional te está diciendo, debe ser prudente y cauteloso. Las situaciones geopolíticas, ¿verdad?, que son variables externas, además de las internas, porque tú vas a coger los cuartos, pero yo no estoy viendo con claridad y con seguridad que este mismo gobierno haga lo que le dé la gana con esos cuartos en lo adelante. No, de eso no hay garantía. Porque esos son simples enunciados. No hay seguridad desde el punto de vista legal de que el ciudadano esté tranquilo. Mira, si van a hacer lo que dicen con mi dinero. Hay un nivel de corrupción que ya en República Dominicana es hasta tolerante, una cosa que yo no entiendo. Por eso tú decías al principio del programa que esas propuestas deben de ser respaldadas legalmente. Tienen que tener una ley que respalde esos enunciados. Un candado. Vamos a ponerle su apellido. Un viejo Yale. Un Yale, de lo que él anda poniendo. Entonces, constituye para mí una falta de respeto pedirle al dominicano que se siga sacrificando. Yo le pregunté a un limpiabota ahí en Piantini. Estamos hablando de reforma fiscal. Este hombre me habla... Pero eso es un limpiabota. Y mira, dígame, tú te estás riendo, pero aquí hay amas de casa que van y compran 15 pesos de cebolla. Y sí, claro, eso es la realidad de este país. Muy bien, pero esos 15 pesos de cebolla, en el mejor de los casos, va a costar 17. Porque le van a poner el IVA. Cuando compre una ramita de verdura, 10 pesos de verdura, va a tener que pagar 12, doña. ¿Usted me entiende? Y el pollo, que cuesta como 80 pesos la libra, aunque no le pongan ITEVI, el efecto de que le graben el transporte, ¿verdad? Y de que graben el maíz, mi hermano, que es con lo que se alimenta un pollo, va a tener ITEVI. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, no va a subir el pollo. No, pero naturalmente. Es más, yo te voy a decir una vaina. Hoy, ya los efectos de la posibilidad de que eso se esté discutiendo ha afectado el nivel de precio. Sí, yo me imagino que ya inicia la especulación y los comerciantes empiezan a decir, bueno, porque siempre, que es economista me dirá, profesor, que ya eso va predisponiendo y la gente se va preparando porque tiene que tener los chelitos ahí para soportar la compra que se va a impactar. Entonces, ¿qué dice el comerciante? No, yo lo voy a aumentar desde ahora para poder adelantarme a los acontecimientos y tener presupuesto ahí para la próxima compra. ¿Tú crees que va a pasar ahí? Aquí en la esquina hay un coquero que yo siempre compro por aquí. Sí, muy bueno, duro. Sí, duro, muy sí, bueno. Sí. A ese le van a poner un verifón ahí para que sepa, para que emita comprobante electrónico. Y tú vas a tener que pagar el ITV cuando tú dame 100 de lechosa. No me mire así, mi hermano. Aquí se va a armar una cacería de brujas. Ahora, es diferente a la realidad. Y mira, y por otro lado, yo quiero citar algo muy importante. Adelante, profesor. Que en República Dominicana se le está faltando hasta el respeto. Mira, una cosa es la informalidad para fines fiscales y otra cosa es la informalidad desde el punto de vista de la gestión de tu negocio. Entonces, con la excusa de que un ciudadano
microempresario o emprendedor no está pagando impuestos, los circunscriben a la formalidad o a la informalidad. Y me explico. Por favor. Y voy a tomar ese mismo frutero. Por favor. Y eso se lo dedico a la partida de ignorantes que hay en el ministerio. Aquí solamente se conocen dos cosas, el formal y el informal. Okay. Y que el informal es más del 50. Eso es lo que se dice. Sí, pero atiende, yo te voy a explicar. Y esto es a la partida de ignorantes que hay en el Ministerio de Industria y Comercio, incluyendo a Hito. Oíste, Hito. Profesor, usted comió rayo hoy. Sí, pues. Profesor. Ahora, yo quiero que me llamen. Yo te voy a explicar. Adelante. Mira, ¿qué resulta? Un señor que tiene un puesto de fruta, esto es formalidad. Te estoy hablando de formalidad. Tiene todos los días que levantarse temprano e ir al mercado a seleccionar las mejores frutas que va a vender. Aprovechar el costo de oportunidad de su dinero. Comprar fruta al menor precio. Eso él tiene que hacerle temprano porque si lo hace en un horario extraordinario, fácilmente no consigue ni la calidad ni el precio que él quiere. Y él tiene que satisfacer a su cliente. Oye bien, eso es un tipo sin ninguna preparación que lo hace. El tipo llega, compra la fruta, entonces revisa su camionetica, su triciclo, su bicicleta, en lo que lo haga, para que esté en óptimas condiciones para hacerlo. Ese tipo lo hace todos los días o en la noche. De manera sistemática, estructurada. Todos los días. El tipo a las 5 de la mañana está levantado haciendo eso. Finalmente, imagínate que tú vas a empezar ese negocio. Tú tienes que decidir en la esquina que te va a parquear. El tipo tiene que hacer una métrica, aunque sea desde el punto de vista subjetivo, para saber si él va a tener la rotación suficiente para que no se le dañen la fruta. O en su defecto, ¿verdad? Jugársela y hacer un punto, lo que nosotros dominicanos un famoso hacer un punto de venta. Que cuando viene a ver, el tipo lo logra, porque aquí mucha gente lo han logrado. Finalmente, el tipo logra vender la fruta y logra crear un punto. Tú me vas a decir a mí, oye bien, con la especialidad que tengo, que ese tipo es informal. Lo que pasa es que los indicadores, ¿verdad? Hay ciertos parámetros que te arrojan qué es informal y qué es formal. Si no tiene una cuenta de banco, si no se reporta al fisco. No. O dígame usted, profesor, porque esa es la idea que nos han vendido a nosotros. Esa es la idea que nos han vendido. Y uno se la ha comprado. Pero tú quieres que te diga una cosa. Dígame a ver. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo lo vamos a tener que hacer 2 programas, Gustavo, porque ese ciudadano, el frutero, te estoy hablando del frutero. Porque así mismo están los profesionales, los técnicos y los profesionales liberales, ¿verdad? Oye bien, ese ciudadano está más organizado que muchas empresas que están tributando. Para que tú sepas. Para que tú estés claro. Están más organizados y más formalizados porque tienen un proyecto que funciona. Que está definido. Exactamente. Lo que ese no está haciendo es pagando impuestos. Eso es otra cosa. Porque el ciudadano aquí en sentido general, no, porque formalízate. ¿Para qué me voy a formalizar? Pero qué interesante eso que tú estás diciendo. Pero desde el punto de vista comunicacional, tú estás marginando a esas personas y lo estás alejando. No, oye bien. Del sistema. Pero profesor, mire, profesor. Usted que es un hombre brillante y un profesional. No. Oye, yo estoy deduciendo aquí ese análisis que usted está haciendo. No, pero administrar es planificar, organizar, dirigir y controlar y proveer recursos. Por supuesto. ¿Cuál de esas 5 no está haciendo? No todas. Entonces, estos imbéciles del Ministerio de Industria y Comercio, y excúsame de verdad, que son los encargados de promover, ¿verdad? Que la gente pase de una cosa a la otra, porque lo que son informales porque no pagan impuestos. Ahora legitiman los impuestos para que la gente pague. Créenle un sistema que sea amigable a un frutero para que él decida, yo voy a salir del régimen subsidiado y voy a pagar mi seguridad. Pero ni siquiera eso, de verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, oye, profesor, mire, y usted me excusa, no sé, si usted lo tenía tan claro como lo tiene ahora. No. Entonces así tienen, ¿verdad? A 8 millones de dominicanos creyendo que el que realiza una actividad y no está pagando impuestos informal. Mentira, mi hermano. Usted es un empresario igual que cualquiera. Usted lo que no está pagando impuestos. ¿Por qué? Porque usted no ha logrado sentir que tiene una retribución por parte del Estado al respecto del uso de los recursos públicos que usted no está pagando. Esa es la verdad, profesor. Profesor, tú sabes que el tiempo aquí es despiadado. Y ahora los algoritmos de YouTube se han inventado, le ha dado con decir que es un contenido muy prolongado. Nosotros tenemos nuestra audiencia acostumbrada a 20 minutos, 15 minutos, pero con usted no hay forma, porque usted hoy comió rayo y vino con el mazo de tola a darle a esa reforma de modernización fiscal. Yo lo que sí tengo... pero no me le diga modernización fiscal. Pero ese es el título que tiene. Le vamos a cambiar el nombre también. Paquetazo tributario. Paquetazo tributario. Sí, ese es el nombre. Bueno, pues se lo vamos a poner en la miniatura, así mismo, Gustavo.
Ya tú sabes, como esos son los números que a él le gustan y los nombres así. Paquetazo tributario, profesor. Bueno, Israel, hermano, muchas gracias por venir a su espacio de cara al mundo. Gracias a ti por darme la oportunidad, tú sabes, de dirigirme a tu público y conocer también las instalaciones estas instalaciones por demás están a su disposición. Nuestro director Kelvin Mejía, que no ha podido acompañarnos el día de hoy, yo sé que nos está viendo, está muy complacido con esta exposición que usted ha hecho. Y yo creo, profesor, que usted tenga un problema metido, porque usted va a tener que estar viniendo aquí aunque sea una vez al mes o 2 meses. Yo sé que usted es un hombre ocupado. Tú me escribes, pero que venimos. Para nosotros sería un honor, por lo menos, que usted nos visite frecuentemente por aquí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, a esa audiencia, invitarles a que se suscriba a nuestro canal, a que continúe interactuando y que nos dé su parecer de estas opiniones, este análisis que ha hecho el economista Israel Abreu, comunicador también, profesor. Nosotros le damos seguimiento, vimos que estaba en un medio hermano, que aprovechamos para que le mande saludos a nuestro hermano Elvin, que es de nosotros personal. Elvin Castillo, mi hermano. Víctor Villanueva. Víctor, mi hermanazo, el profesor. Claro, sí. Así que agradecerle esa audiencia. Lo llamé y no me cogió el teléfono, pero está bien, te quiero, Víctor. Hay que decir que el profesor está un poco encumbrado, eso es peligroso. No, pero es relajante. Él cae ahorita. Él es de los buenos. Bueno, señores, muchas gracias. Y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo.